Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Josefina Fabián. En este podcast les estaré explicando de manera clara y precisa sobre la distribución a prórrata y sobre el procedimiento establecido en el Código Civil dentro del contexto de las vías de ejecución y los embargos, conforme al derecho procesal civil. Este tema es muy importante porque regula la forma en que varios acreedores pueden cobrar sus deudas cuando el patrimonio del deudor no es suficiente para pagarles a todos. Abordaré los conceptos principales del procedimiento y su importancia jurídica en la práctica. La ejecución, conceptos y tipos. La ejecución es el procedimiento mediante el cual se busca cumplir una obligación, generalmente del pago de una deuda, en los cuales existen dos tipos diferentes. El primero es la ejecución voluntaria, que ocurre cuando el deudor cumple su obligación sin necesidad de intervención judicial. Y el segundo es cuando la ejecución es forzosa, que se produce cuando el deudor no cumple y el acreedor recurre a los tribunales para exigir el pago. En esta última es la más relevante en este tema porque es donde entran los embargos y la distribución a prórrata, en la ejecución forzada y los embargos. Puedo decir que la ejecución forzada le permite al acreedor perseguir los bienes del deudor para proteger el pago de su crédito. Esto se hace a través de el embargo. Este consiste en retener o incautar los bienes del deudor. Cabe destacar que los embargos se clasifican en embargo de bienes muebles y de embargo de bienes inmuebles. El objetivo es vender esos bienes y convertirlo en dinero para pagar la deuda. En los títulos ejecutorios y crédito, también puedo decir que para poder ejecutar, el acreedor debe de tener el título ejecutorio, que es un documento que prueba la existencia de la deuda como una sentencia o un contrato válido. Además, el crédito debe cumplir tres condiciones principales: que sea cierto y que exista realmente, que sea líquido y que esté determinado en cantidad y que sea exigible, que se pueda reclamar en ese momento. Sin esos requisitos no se puede iniciar una ejecución forzada. La distribución a prórrata, parte central. Siguiendo el mismo tema, la distribución a prórrata, parte central, puedo decir que es el procedimiento que se aplica cuando existen varios acreedores y todos tienen el derecho a cobrar, pero el dinero obtenido del embargo no alcanza para pagarles a todos. En este caso, el dinero se reparte de manera proporcional según el monto del crédito de cada acreedor. Esto significa que ningún acreedor recibe el total de su deuda, sino una parte proporcional. Por ejemplo, si tres acreedores tienen créditos diferentes y en diferentes cantidades y el dinero disponible es menor al total adeudado, cada uno recibirá una parte equivalente a su porcentaje dentro del total. Este mecanismo garantiza la igualdad entre los acreedores y evita privilegios injustos. Otro punto es el procedimiento de distribución a prórrata, el cual sigue los siguientes pasos. Lo primero es que se realice el embargo de los bienes del deudor. Luego, esos bienes se venden en una subasta. Después se obtiene una suma de dinero. Los acreedores presentan su crédito ante un tribunal y finalmente se procede a distribuir el dinero de manera proporcional. Este proceso puede ser supervisado por un juez para asegurar su legalidad. Diferencia con otras acciones. Es importante diferenciar la distribución a prórrata de otras figuras jurídicas.
La acción oblicua, donde el acreedor actúa en el nombre del deudor para proteger su patrimonio. La opción pauliana, la cual permite anular los actos fraudulentos realizados por el deudor para evitar el pago. Y la simulación que ocurre cuando se aparenta un acto jurídico distinto al real. Un ejemplo de este es cuando el deudor dice que le vendió sus bienes o su casa o su carro a un amigo, pero en realidad no hubo venta, no se pagó nada, que el bien o el inmueble sigue siendo del dueño. Solo lo hizo para que el acreedor crea que no tiene bienes. A diferencia de esto, la distribución a prórrata no es una acción judicial, sino un mecanismo que es de reparto de dinero. O sea, un mecanismo de reparto del dinero obtenido entre los acreedores. En síntesis, la distribución a prórrata constituye un mecanismo de carácter procesal que opera dentro de la ejecución forzada, orientada a garantizar la igualdad jurídica entre los acreedores concurrentes. Su aplicación permite una distribución proporcional del producto del embargo, respetando las principales legalidades, equidad y seguridad jurídica. Por tanto, se debe aplicar su correcta comprensión